Nuestro amigo Frankie Rubio, porque todos le conocéis. Y el tema del que va a hablar, mejor que lo ponga él, porque es un tema acto curioso, peculiar. Y bueno, pues luego al final de la tertulia, lo que haremos será convocar para la próxima tertulia, y alguien me ha sugerido que en junio, el día 1 de junio, que es el primer lunes de junio, que hagamos también tertulia. Pues luego lo decidiremos, pues si queréis hacerla, lo hacemos. Es que luego se hace el verano muy largo. Muy largo, sí. O mejor. Vale. Bueno, pues cuando quieras, Frank, puedes empezar. Buenas noches, muchas gracias Fernando, muchas gracias a la librería Hoja Blanca, muchas gracias a vosotros, tanto a los que conozco como a los que no conozco. Y os voy a hablar sobre un tema peculiar, que el título de la charla es El milenio perdido. Está inspirado en el título de un libro de un matemático rumano que se llama Florin Diacu, que lo que hace es recapitular las teorías de Anatoly Fomenko y todo un círculo de matemáticos y geómetras rusos que a partir del año 1975, más allá de sus intereses de tipo científico y profesional, pues se dedicaron a cuestionar las bases de la cronología de la historia, bueno, la historia mundial. Hablar de la historia occidental es absurdo, porque es la historia ya de nuestro planeta. Yo lo he subtitulado Más nuevo que el mañana, ya veréis luego por qué. Y bueno, ya los gatos ven de noche, nosotros no podemos ver de noche, pero sí podemos confrontar la oscuridad que procede de las apariencias utilizando la inteligencia, y entonces ahí veremos ese espacio donde se ejercitan el destino y la providencia sobre el género humano, que llamamos historia. Veremos la cantidad de trucos y de falsedades y de lugares comunes que han ido constituyéndose, se constituyen y seguirán configurándolos, incluso más allá de la religión. Yo lo digo esto porque la gente está muy preocupada porque la gente no sabe historia, o cuando sabe historia, sabe la historia que ellos mismos se cuentan a sí mismos, ¿no? Bueno, en realidad casi toda creencia tiene que ver con las historias que nos contamos o nos cuentan. Yo voy a empezar con una pequeña historia de otro matemático, una cita que es de Lewis Carroll, de A través del espejo. Él también era matemático, y es de un poema que se llama La morsa y el carpintero. Yo interpreto que el carpintero es el demiurgo, e interpreto que la morsa es, bueno, en concreto la morsa es la diosa de los esquimales, de las profundidades marinas, la diosa Sedna, digamos una diosa de las tinieblas primordiales, y dialogan. Y bueno, yo solo he cogido esta cita porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a ir escuchando. Ha llegado la hora, dijo la morsa, de que hablemos de muchas cosas, de barcos, lacres y zapatos, de reyes y repollos. Barcos, es decir, arcas, como el arca de Noé. Lacres, que tiene que ver con el secreto, es decir, lo que cierra, lo que sella las cartas. Zapatos, que tiene que ver con el cuerpo físico y la manifestación. Y luego reyes y repollos, que es, bueno, cada uno que lo interpreta como quiera, pero el repollo, que es signo de la buena fortuna en China, es como la cebolla, un conjunto de capas que van cubriéndose unas a otras. La escisión de la vida cultural de la civilización occidental en dos grupos polarizados, humanidades y ciencias, fue expuesta en la famosa conferencia sobre las dos culturas que impartió Lord Snow en 1959. Ni qué decir tiene que sus consideraciones, que no eran nada ambiciosas y eran bastante precisas, fueron rechazadas airadamente por varios representantes del sacerdocio literario. Al comienzo de la alocución cita Snow una anécdota sobre cómo un profesor de Oxford vino a cenar a Cambridge y en el contexto de un banquete dirigió unas palabras amables, forzosamente oxonienses, a quienes tenía delante y a la derecha, registrando en ambos casos como respuesta sendos gruñidos. Los portadores de tan significativas expresiones se miraron uno al otro y comentaron entre sí. ¿Sabes de qué está hablando? No tengo ni idea, le respondió. El presidente, percibiendo la inquietud de su invitado, se dirigió a él y le comentó aclaratorio. Esos son matemáticos, nunca hablamos con ellos. Anatoly Timofeevich Fomenko nace en 1945 en la ciudad de Donetsk, que entonces se llamaba Stalino. Es doctor en física y matemáticas, especializado en geometría diferencial y topología, e imparte clases en la Universidad Estatal de Moscú. Miembro desde el año 1991 de la Academia de Ciencias Naturales y desde 1994 de la Academia Rusa de Ciencias. Es autor de numerosos libros y artículos sobre su disciplina. Como renovador de la cronología, junto con un equipo de matemáticos afines, ha publicado la obra en 7 volúmenes
Historia, ficción o ciencia. Hay una traducción al inglés que se puede encontrar, 7 volúmenes de 700 o 800 páginas cada uno. Es también, y lamentamos mucho no poder mostraros las imágenes, un excelente ilustrador que combina el surrealismo con nociones de topología y de matemática muy de ciencia ficción y de fantasía, ¿vale? Voy a empezar directamente leyéndoos algunas consideraciones de Fomenko que iré intercalando en el texto para que veáis un poco de qué va su discurso, un poco antes de que vaya a aclararos las cosas. Bueno, empiezo citando a Orwell, él también lo cita en su libro: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Los legendarios sumerios, las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y América, los faraones de Egipto, el reino de Troya y la guerra pertinente cantada por el bardo ciego, situada en la cronología oficial en el siglo III a.C., la antigua y civilizada China, los etruscos, los antiguos griegos, incluso la vieja Roma que se supone evolucionó desde Etruria, Cartago y sus guerras, la antigua India con sus tesoros, los primeros califatos medievales, los reinos de Israel y Judá, las antiguas Asiria y Persia, los reinos medievales con sus fortalezas. Todo esto nos han enseñado tuvo lugar antes del siglo X, Anno Domini, es decir, después de Cristo. Pero no es verdad. Todo esto ocurrió en una época distinta y muchas veces en lugares diversos a los señalados. De facto, estos eventos tuvieron lugar después del siglo X, en el último milenio. Por lo tanto, todas las fechas de la antigüedad clásica deberían ser corregidas y adelantadas hasta el intervalo situado entre el siglo X y el siglo XVII. La época anterior al siglo XI está inmersa en la oscuridad, debido a la ausencia de documentación escrita. Solo entre el siglo X y el siglo XI fue concebida la escritura, posiblemente del antiguo Egipto en forma de jeroglíficos. La nueva cronología comenzó con la creación de nuevos métodos matemáticos, astronómicos y estadísticos para datar los acontecimientos descritos en las fuentes antiguas. En base a estos métodos, hemos reconstruido la cronología correcta de la antigüedad. La verdad puede ser calculada o computada. Como podéis ver, es un programa de investigación muy ambicioso, pero ahora vamos a intentar digerir un poco lo que hemos oído, que es muy peculiar, ¿no? Sobre todo por lo que sabemos o creemos saber. Bueno, yo indico que yo no soy un seguidor de Fomenko, ni tengo conocimientos suficientes para criticarle o refutarle, pero me parece un tema interesante que puede traer cola, aunque no sea exactamente verdad todo lo que él dice. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema de la cronología, porque queremos saberlo todo porque lo hemos aprendido en el colegio, en la universidad, y este es un tema que tiene historia y que es bastante más reciente de lo que pensamos. Decía Nietzsche: la gente cree en la verdad de todo aquello que parece ser creído con firmeza. La cronología es una disciplina histórica auxiliar que permite establecer el intervalo de tiempo entre un hecho histórico y la época actual, siempre que sea posible traducir los datos cronológicos del documento que describe el hecho en cuestión a unidades de nuestro sistema cronológico. El hecho de utilizar como referencia a un personaje que probablemente nunca existió, me estoy refiriendo a Cristo, a Jesucristo, permeado de una espesa pátina ideológica, lo escatológico es ideología, ya dice mucho de nuestro mundo cultural. La existencia del calendario la damos por supuesta. En realidad es un orden artificial de carácter cíclico. El mismo concepto de año es un constructo artificial. El calendario, aunque utilice recursos astronómicos, fue establecido para recordar y predeterminar acontecimientos. La consolidación de una historia cronológicamente estructurada se perpetró con finalidades políticas y religiosas. El calendario, con su dispositivo escatológico si lo hubiere y su trama cronológica, es un instrumento de dominación de unos hombres sobre otros y también, por lo tanto, de configuración de lo real. Muchas conclusiones históricas dependen de la fecha asociada a un acontecimiento descrito en un documento. Si cambia la fecha, cambian las interpretaciones de los hechos, su valoración, los hechos coetáneos que le dan sentido, etc. Como resultado de un trabajo minucioso de varias generaciones de cronistas entre los siglos XIV y XVI, se obtuvo una cronología universal en la cual los principales hechos históricos de la antigüedad estaban asociados con ciertas fechas según el calendario juliano establecido por Julio César, que trataba, como producto de su ideología solar, de sincronizar el curso del astro rey con el año civil. Ahora cualquier fechado se hace con base a la cronología romana, que es la columna vertebral de toda cronología.
El sistema cronológico aceptado hoy día fue creado por varias personas, de las cuales las más destacadas fueron el calvinista holandés Joseph Justus Scaliger, siglo XVI, 1510-1609, y el jesuita francés Dionysius Petavius, 1583-1652. En los trabajos fundamentales de Scaliger y Petavius, la cronología está presentada en forma de unas tablas de fechas. Su punto de partida es la tradición canónica de la Iglesia. No debemos sorprendernos, ya que durante siglos la historia era básicamente historia de la Iglesia Católica y fue escrita por clérigos. Hoy día se considera que las bases de la cronología fueron elaboradas por Eusebio de Cesarea y San Jerónimo en el siglo IV. La crónica de Eusebio y el trabajo de Jerónimo se conocen de manera fragmentaria. Es curioso que en el siglo XIV Niquífor Calisto, siglo XIII-XIV, tratase de escribir la historia de la Iglesia, pero no pudiera hacer nada más que repetir lo que ya había dicho Eusebio. Pero como el trabajo de Eusebio no se conoció y fue publicado hasta 1544, es decir, más tarde que el trabajo de Niquífor, vale la pena preguntarse si en realidad el trabajo antiguo de Eusebio está basado en el trabajo medieval de Niquífor. Esa es la típica duda que va insertando siempre Fomenko sobre los documentos. Eusebio de Cesarea era considerado por Jacob Burckhardt como el más deshonesto de todos los historiadores de la antigüedad. Orosio, nacido en Hispania, siglo IV, fue uno de los personajes que más influyó en la configuración de la cronología cristiana, fuertemente ideologizada y ayuna de voluntad alguna de objetividad o conocimiento de las realidades. Roma sería el quinto imperio, después de los asirios, de los medos, de los persas y de los macedonios. Esta teoría de los cuatro reinos ya había sido utilizada por muchos autores. Orosio la había leído directamente en Daniel, el profeta Daniel, de quien la adapta literalmente. Gregorio de Tours, 200 años después, es más preciso, pero no por ello encontraremos rigor en su clasificación. De la creación al diluvio, 2242 años. Del diluvio al paso del Mar Rojo, 1404. Del Mar Rojo a la resurrección, 1538. De la resurrección a la muerte de San Martín, 412. Desde San Martín hasta el presente, 197. Total, 5.792 años. En la Edad Media en general, lo que perviven son las concepciones agustinianas sobre las 6 edades del mundo que procedían de la Biblia hebrea. De Adán al diluvio, de Noé a Abraham, de Abraham a David, de David al exilio babilónico, de Babilonia al nacimiento de Cristo y de Cristo en adelante. Esta sexta edad se convertirá en el punto de arranque de todas las cronologías, incluso hasta hoy, sobre todo desde que Beda el Venerable, en el siglo VII-VIII, la insertó en sus tablas y la adaptó a la historiografía latina. El agrupamiento de todos los acontecimientos a partir del nacimiento de Cristo en una única edad reflejaba la confianza que en la Edad Media se tenía en la duración del Imperio Romano. Cuando éste culminase, acabaría el mundo. La obsesión del juicio final es constante en el historiador medieval. En la perspectiva de un tiempo continuo y lineal, el historiador de la Edad Media anticipa poco y moraliza bastante, a medida que va contando su relato para enseñanza y catequesis de los contemporáneos o de quienes le sucederán, salvo en casos tan atrevidos como el predicador Joaquín de Fiore. Mediante ejercicios, creo que bastante arbitrarios con los números, fueron calculadas muchas fechas de la creación del mundo. Según James Husserl, arzobispo de Armagh, como lo fuera San Malaquías, pero James Husserl está en el siglo XVI-XVII, el mundo fue creado el domingo 23 de octubre del año 4004 a.C. Por curiosidad, luego, si me da tiempo, tengo una carta astrológica de ese día y de lo que me ha dicho un astrólogo de que podía esperar una persona que naciera el día de la creación del mundo, según el obispo Husserl. Existen más de 200 versiones diferentes de la fecha de la creación del mundo. 5.969 según Teófilo, 5.508 según los bizantinos, 4.004 Husserl y los hebreos, 3.491 San Jerónimo. La amplitud de la variación de esta fecha es de 2.500 años aproximadamente. Scaliger utilizó por primera vez los métodos astronómicos para la justificación, pero no para la verificación crítica de la versión cronológica medieval. De esta manera le dio cierta apariencia de ciencia a la cronología, e hizo algo más. Por él conocemos, a través de Jorge Sincelus, un monje del siglo IX, el texto de Beroso, donde se habla de los orígenes mitológicos del conocimiento en Mesopotamia, el hombre pez o Anes, que entregó a los humanos la civilización, el anfibio semidivino. Esto lo conocemos a través de Scaliger.
que curiosamente sí dio fiabilidad a esta fuente. Y también fue valedor acérrimo de la lista de Manetón para el tema de la egiptología. Y ahora vuelvo con Fomenko. Las fuentes históricas accesibles en la actualidad son elaboraciones de la versión scaligeriana y fueron creadas con ella. El método consistió en distorsionar y editar selectivamente los documentos antiguos. Los textos que daban cuenta de la versión real de la historia fueron destruidos sin escrúpulos. Todo esto tuvo lugar en los siglos XVII y XVIII en el curso de un programa internacional de reescritura de la historia antigua y medieval. El programa tuvo apoyo estatal tanto en Europa como en la Rusia de los Romanov. En los siglos XVIII y XIX esta versión scaligeriana se trasladó a Asia, en concreto a China, y las antiguas cronologías de estos espacios fueron inventadas. Entre el XVII y el XVIII, para apoyar esta versión de la historia, se publicaron, previa invención, las crónicas medievales y la gran mayoría de los clásicos griegos y romanos. Algunas fuentes que contradecían esto fueron destruidas. En el siglo XIX se dejaron de lado documentos básicos para conocer estos hechos por considerarlos ridículos e indignos de estudio. Los historiadores aducen normalmente cuando aparecen estos documentos que son producto de una falsificación o de la ignorancia del cronista. Hemos descubierto, y lo destacamos, un límite en la historia, la primera mitad del siglo XVII. Sabemos más o menos qué ocurrió tras esta fecha hasta hoy. Es un límite artificial que separa la cronología verdadera de la falsa. No ha sido posible destruir todos los documentos anteriores a la reforma de Escalígero, pero imaginemos que un experto formado en esta visión accediera a un documento verosímil, pongamos del siglo XV. La diferencia entre la versión dada por los falsificadores y la realidad sería tan grande que sería difícil insertar el documento en una concepción unitaria y comprensible. Sería ya casi ininteligible, o lo calificarían de producto de la ignorancia de la época. Los libros marcados como publicados en el siglo XV o XVI han de ser fechados en el XVII y XVIII, pues en ellos ha sido falsificada la fecha. Esto, perdón, ¿lo dice Fomenko? Sí, se lo dice Fomenko. ¿Pero si se droga o algo? Si se droga. Yo creo que si toma algo debe ser fortísimo. La publicación masiva de tales libros en los siglos XVII y XVIII forma parte de la sustanciación de la versión de Escalígero. Los libros reales de esta época han sido destruidos u ocultados. Esto es textual, cosas que dice el profesor Fomenko en un libro que tiene de difusión divulgativa de su pensamiento. Pero bueno, Fomenko no está solo. Yo voy a hablar ahora de los predecesores de Fomenko, que son personas, algunas de ellas muy interesantes las cosas que dicen. Uno es un jesuita del siglo XVII-XVIII que se llamaba Jean Arduin, que es extremadamente radical, pero es muy interesante lo que dice. Jean Arduin nació en el 1646, muere en 1729, era hijo de un librero y de un impresor, ingresó en los jesuitas a los 14 años. Fue uno de los eruditos más reconocidos de su época, habiendo realizado una edición de la Historia Natural de Plinio y una compilación exhaustiva de las actas de los concilios. Fue apasionado por la numismática y postuló una radical revisión del canon literario secular y patrístico, cuya mayor parte consideraba espuria. En 1692 detectó el gran fraude. Un grupo de confabulados decidieron hace siglos tomar en sus manos la tarea de falsificar la historia. Dotados con un gran tesoro de monedas antiguas, dirigidos por un incógnito y tenebroso personaje llamado Severus Arcontius, pusieron en marcha un programa radical para destruir los fundamentos de la cristiandad. Por encargo de Federico II Hohenstaufen, en el siglo XIII, y de Felipe el Hermoso de Francia en el XIV, la mayor parte de los textos que atribuimos a los clásicos fueron elaborados por un gang de italianos. Esta cohorte impía, él lo llamaba impía cohors, se componía de matemáticos que computaban eclipses, juristas que elaboraban códigos y leyes, médicos que escribían sobre arte, poetas que aportaban sus poesías, lingüistas e intérpretes en muchas lenguas, todos con la misma finalidad y dirección. Incluso convirtieron dos textos del latín al griego. Estaba convencido a través del intenso estudio de la obra de los padres de la Iglesia de que estos se repetían una y otra vez sobre los mismos temas y que incluso las referencias a los herejes, arrianos y montanistas eran falacias. Aseveraba que estos textos podían haber sido falsificados en el marco temporal de una generación. Tanto Platón como Santo Tomás, el mismo Agustín de Hipona, la Eneida de Virgilio, Horacio, eran un humano fabricado en el taller de la impostura. Una red coherente de documentos interconectados conformaban y confirmaban la simulación. Esta asociación políglota, erudita y cohesiva de conspiradores se parecía mucho a los jesuitas,
Varios adversarios de Ardouin hicieron notar este pequeño y significativo detalle. Llegó a decir que todos los concilios celebrados antes del Concilio de Trento eran ficticios. Recalcar que oficialmente el canon bíblico católico fue establecido por el Concilio de Trento, que duró casi 20 años, y que por orden del concilio fueron destruidos muchos libros considerados apócrifos. Este pirronismo extremo con relación a los textos antiguos, en gran medida perpetrado con las más sofisticadas herramientas filológicas y críticas de la época, junto con su consideración del papel de prueba irrefutable de las inscripciones y monedas frente al testimonio de los textos, le convierten sin duda en inspirador del peculiar relato de Jorge Luis Borges con el que finalizaremos la conferencia. Pero también está Isaac Newton. También Isaac Newton puso en duda la cronología. Bueno, aquí hay una cita de alguien de la Codorniz, que es muy simpático, que es Ángel Menéndez Menéndez, con un Calícatres, que decía: dime, Calícatres sapientísimo, ¿qué es la ignorancia? Ni lo sé ni me importa. Isaac Newton dice: entre la abundante obra que fue publicada tras la muerte de Newton, que fue un hombre de grandes intereses intelectuales y amplios intereses intelectuales, destacar, y que fue pronto traducido al francés, un texto en el que revisaba críticamente la cronología de Scaliger y de Petalius. La obra se titulaba La cronología de los antiguos reinos enmendada, y nació en el marco de una comedia bufa relacionada con un acto de piratería cultural. Él le mostró un documento al abad Conti. El abad Conti no dudó en mostrárselo a otros dos intelectuales, y uno de ellos lo publicó por su cuenta en Francia. Me parece que era Nicolas Fleuré. Lo publicó por su cuenta, le dijo a Newton que lo iba a publicar, Newton no contestó y al final lo publicó, y Newton se enfadó muchísimo y se dedicó a escribir este texto antes de morir. Basado en evidencias astronómicas y calendáricas, el descubridor de la fuerza de la gravedad corregía las fechas asignadas en la historia a las civilizaciones antiguas. Fijó unas cuantas fechas básicas y reajustó. Una de las fechas que utilizó fue la del viaje de los argonautas, que era situada entonces, no olvidemos que los mitos eran considerados acontecimientos reales debido a las doctrinas de Bemero, en el año 1200 a.C. Newton hizo avanzar la fecha del viaje hacia el año 1936, basándose en cálculos relacionados con la posición de las constelaciones y la precesión de los equinoccios, y sobre todo la aparición del artificio de la esfera celeste, que da la impresión que aparece medio referida en el texto. En concreto, los dos círculos que pasan por los polos y que influyen en los equinoccios y solsticios, que se atribuían al centauro Quirón. La invención de esto. Esto reformuló la cronología de varios acontecimientos, entre otros la caída de Troya, que fue trasladada al siglo X a.C., o la fundación de Roma, que colocó en el 627 a.C. Jean Ardouin, erudito y jesuita del que hemos hablado, se burló de Newton y consideró sus ideas quiméricas. Sin embargo, Voltaire y Gibbon sí fueron seguidores de esta tesis de Newton. Bueno, ahora voy a explicar un poco la tesis de Fomenko y de su principal inspirador, que es Nicolás Morozov. Bueno, una cita de Jan Parvulesco para situar ya aquí un poco de la posibilidad de una interpretación esotérica de estas aportaciones de Fomenko. Dice: ¿vivimos acaso la reanudación de la predestinación escatológica de la Rusia anterior, de la Rusia en tanto que concepto absoluto de la historia del mundo, concebida como el desarrollo bajo control de un gran designio secreto de la divina providencia? Anatoly Fomenko trabajó en este problema de la reformulación de la cronología desde los principios de los 70, y en 1979 propuso una versión nueva de la cronología antigua y medieval. Más adelante, un grupo de matemáticos se unió al proyecto. El trabajo consistió, como hemos dicho antes, en analizar textos históricos con métodos de la matemática moderna y hacer cálculos computacionales estudiando masas ingentes de textos y todas las dinastías existentes. En la historia hay muchas incoherencias y contradicciones. Fomenko hace una revisión de la cronología analizando textos y manuscritos y llega a la conclusión que fue creada esta estructura en los siglos XV y XVI. El fechado de objetos arqueológicos depende del método cronológico con respecto al cual se consideran. El fechado dendrológico se puede utilizar solo para analizar los objetos que no tienen más de 900 años, puesto que no hay escala dendrológica continua hasta la antigüedad. Escala dendrológica es los anillos de los árboles que se cuentan por las estaciones, etc. ¿Vale? Esto es terrible, ¿eh? Yo estoy alucinando, creo que voy a levitar de un momento a otro. Vale.
El fechado radiactivo no es muy fiable. Ten cuidado con la cabeza. Sí. Ya que el error es a veces de miles de años. El sistema de esta escuela de pensamiento nuevo se basa en gran medida en la datación astronómica de antiguos zodiacos, en el examen de la matemática y la astronomía de la cronología y en la aplicación de peculiares métodos de correlación estadística. Estos métodos han sido bastante discutidos. Fomenko afirma que lo que llamamos historia antigua es un reflejo de acontecimientos que tuvieron lugar en la Edad Media y que las historias china y árabe son construcciones realizadas por los jesuitas en el siglo XVII y XVIII. Jesús había vivido en el siglo XII, la guerra de Troya y las cruzadas habrían sido la misma cosa, Gengis Khan y los mongoles habrían sido rusos. Si alguien merece ser calificado de auténtico pionero y de guía intelectual de los trabajos de Fomenko y su escuela es Nicolás Molotov. Nacido en 1854, hijo de un terrateniente de orígenes aristocráticos casado con una campesina, ingresó en prisión por actividades políticas subversivas en 1881. Allí permaneció hasta 1905. En este entorno estudió de manera autodidacta química, física, astronomía y matemáticas. Tras la Revolución de Octubre, este personaje, respetado ya como científico dotado de un saber enciclopédico, fue nombrado director del Instituto Lesgaft para estudios de ciencia natural. Antes, en 1907, había ya publicado sus Revelaciones en la tormenta y la tempestad, donde cuestionaba la datación cronológica del libro del Apocalipsis de vida a Escalígero, que lo sitúa como ahora en el siglo II. En 1914 publicó Los Profetas, donde insistía en revisar las fechas atribuidas por el mismo autor a las profecías bíblicas. Entre 1924 y 1932 se publica su trabajo fundamental, Cristo, en 7 volúmenes. Su obra considera que Escalígero expandió artificialmente la cronología. Encontró numerosas repeticiones de textos que describían eventos muy similares pero con diferente datación. Su obra encontró mucha oposición, pero pudo vencerla tras hablar personalmente con Lenin y convencer al comisario de Cultura Lunacharsky. Finalmente hubo de recabar el apoyo decisivo del jefe de la Checa, Félix Dzerzhinsky. Fomenko ha analizado, utilizando recursos estadísticos, el Almagesto de Claudio Ptolomeo, llegando a la conclusión de que no pudo ser escrito antes del siglo X. Ha postulado mover hacia adelante la historia de la antigüedad al menos 1000 años, habiendo sido producto de este error de los tiempos modernos. Las expansiones conscientes y erróneas de las cronologías se han dado en varias ocasiones. Pensemos en el padre de la moderna arqueología egipcia, Sir Flinders Petrie, que data la primera dinastía en el sexto milenio antes de Cristo. Hoy, siguiendo las propuestas de Edward Meyer, esto se ha reducido en más de 2 milenios. En la mentalidad actual, la palabra antigüedad está asimilada generalmente a acontecimientos ocurridos antes de Cristo, antigüedad profunda a 1 milenio más antes de esta fecha, lo más arcaico a 2 o más milenios atrás. Este hábito psicológico de discernir emocionalmente entre las diversas escalas temporales constituye uno de los mayores escollos para la percepción de la nueva cronología. Pero durante la mayor parte de la historia esto no ocurrió. Es un fenómeno ligado a los últimos 300 años, producto de la difusión de la cronología de Escalígero. El ser humano ha aprendido a venerar la historia escrita hace mucho tiempo. Cuanto más lejos puedan remontarse los linajes clánicos o ideológicos, parece que se incrementa su valor. La nueva cronología implica otra estructura psicológica. Lo antiguo de asociarse a lo sucedido en los siglos XV al XVII, es decir, 300 o 400 años por detrás de nuestro presente. La antigüedad profunda a los siglos XIII y XIV. Y ya lo más arcaico a los siglos XI y XII. Antes del siglo X hay un silencio casi absoluto en la documentación escrita. Las palabras continúan, pero los conceptos que las rellenan semánticamente cambian. Las épocas se mueven cada vez más cerca de nosotros. La escala de tiempo histórico se acorta sensiblemente. Hemos de acostumbrarnos a que, basándonos en fuentes escritas, no podemos ver demasiado atrás en el pasado como pensábamos hasta ahora. Todo lo que veíamos ayer lo vemos también hoy, pero más cerca. Hombre, es un poco como de risa, pero está muy bien, Me está recordando a Blavatsky, la doctrina secreta, me está recordando a toda esta gente que han hecho obras de literatura fantástica, no científica, ni historia siquiera, pero sí. Utilizando los métodos matemáticos y astronómicos que hemos propuesto en el análisis de la cronología y de la historia, vemos que la versión escaligeriana de las mismas, tanto con relación a la Edad Media como a la Antigüedad, es completamente errónea. Da la impresión incluso que la historia, hasta finales del siglo XVI, fue falsificada de manera explícita en los siglos XVII y XVIII.
Esto fue acompañado por una discusión sistemática de los documentos del pasado que pudieran cuestionar esta operación. Es un periodo de tiempo considerable dedicado a borrar huellas. No podemos por ello concebir la aparición de una crónica veraz de acontecimientos hitos en el siglo XVI que nos informe de lo que pudo ocurrir realmente en aquella época. Hay numerosas minucias y anomalías que muestran este proceso de borrado. Una auténtica imagen del pasado ha de basarse en gran medida en estos pequeños detalles o minucias. Bueno, ahora vamos a tocar más detenidamente, siguiendo a Fomenko, el tema de Tucídides, del Almagesto y de Cristo. Y todo esto tiene que ver con la astronomía. Si hay alguna ciencia en la que es apreciada la exactitud es la mecánica celeste, sobre todo tras las aportaciones de Newton a finales del siglo XVII. Esta ciencia ha ido progresando y es capaz de predecir órbitas cometarias complejas, descubrir nuevos planetas o servir como guía al lanzamiento y periplo de cohetes espaciales. Los eclipses, tanto solares como lunares, han dejado de ser una sorpresa. Los textos donde se consignan datos astronómicos erróneos son merecedores de fundadas sospechas y requieren interpretación. Los detalles sobre la órbita lunar no fueron resueltos hasta finales del siglo XIX. La elongación, es decir, el ángulo entre el Sol y la Luna visto desde la Tierra, el cambio en la velocidad de su variación define una magnitud. Esta magnitud con 2 segunditos puesta, está determinada y es posible computarla a partir del registro de pasados eclipses. Entre el año 700 a.C. y el 500 después de Cristo es constante su valor, pero de repente cae significativamente durante 5 siglos y vuelve a su curso en el siglo XI. Esto ya él lo recoge de un astrónomo que se llama Robert Newton, que estudió esto. ¿Han cambiado acaso las leyes de la física? ¿Ha habido alguna influencia desconocida? Robert Newton, astrónomo de la Universidad Johns Hopkins, estudió este asunto entre 1979 y 1984 y su conclusión es que fuerzas desconocidas provocaron el fenómeno. Fomenko considera que el problema está en los registros cronológicos de los eclipses que no deben ser asumidos acríticamente. Robert Newton también fue conocido en su momento, ya falleció, por un libro provocativo publicado en el año 77 titulado El crimen de Claudio Ptolomeo, donde señalaba que el escritor del Almagesto había fabricado evidencias falaces para demostrar sus tesis. Claudio Ptolomeo vivió presuntamente en Alejandría del siglo II durante el reinado del emperador Antonino Pío. En su obra encuentran registro de eclipses, ocultaciones y un minucioso catálogo estelar, entre otros fenómenos celestes. La versión original se perdió y conocemos como tantas cosas el asunto mediante copias muy posiblemente manipuladas. Se consignan equinoccios y solsticios con graves defectos. Ya en el siglo XI, el astrónomo egipcio Ibn Yunis le había criticado acerbamente. Otros autores, tanto decimonónicos como del siglo XX, han destacado las anomalías y errores de su obra. Fomenko sabía algo a lo que no había tenido acceso Robert Newton, las referencias de Morozov en su obra Cristo a Ptolomeo y sus cálculos. Este ya se había dado cuenta, Morozov, que era imposible conocer las posiciones de las estrellas del catálogo contenido del Almagesto con el presunto instrumental disponible en el siglo II. De hecho, hacía falta un reloj dotado de minutero, y este solo comenzó a existir en el medioevo. Morozov, teniendo en cuenta la precesión, calculó que Ptolomeo miraba los cielos desde el siglo XVI, después de Cristo. También destacó el uso de Polaris como estrella del norte, cuando en el siglo II apuntaba a Beta de Ursa Minor, el polo. Fomenko calcula, tras explicar complejos modelos matemáticos al catálogo estelar de Ptolomeo, que está escrito entre el año 600 y el 1300. Tiene en cuenta la descripción minuciosa de 4 ocultaciones y de 18 eclipses lunares. Adelanta pues 1000 años la historia. Nabonassar, cuyo primer año de reinado es el punto de partida de las observaciones ptolomaicas, habría reinado en el 465 después de Cristo, no en el siglo VIII antes de Cristo. Un giro colosal de corte cronológico que obviamente es considerado intolerable por los historiadores oficiales. Uno de los más interesantes argumentos contra la concepción cronológica tradicional, realizada por Fomenko y su escuela, toma como punto de partida la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Poco sabemos del autor, salvo lo que nos cuenta de sí mismo en su obra, que se interrumpe de manera inesperada en el año 21 de los 27, que duró el conflicto que enfrentó a Esparta con Atenas. Gracias al agotamiento provocado por la guerra, los macedonios se apoderaron de Grecia sin demasiado problema. Paulus Crusius, en el siglo XVI, y más tarde Escalígero, dan como fecha del comienzo del conflicto el 431 a.C. Habían tomado como punto de partida los 3 eclipses de que habla Tucídides, 2 solares y 1 lunar.
El primero tuvo lugar al comienzo de las hostilidades, el siguiente 7 años después y el último 11 años tras el segundo. La historia antigua se articulaba a través de los fenómenos astronómicos y las fechas de las Olimpiadas, todo ello en un contorno bíblico. Pero ya en el siglo XIX, con los avances astronómicos, comenzó a dudarse de esta fecha, pues el eclipse de sol del 431 en esa zona no fue más que parcial. No olvidemos que Plutarco y tras él Cicerón abundaron en la descripción de estos eclipses. Fue Nicolás Morozov quien en los años 20 encontró las fechas que rellenaban las descripciones documentadas y curiosamente se situaban en el siglo XII después de Cristo. 1133, 1140 y 1151. ¿Cuándo nació Jesucristo? Hasta el siglo VI no fue establecido este asunto, siglo VI Anno Domini. El Papa Juan I, del siglo V-VI, se lo encargó a Dionisio el Pequeño, el Exiguo, y con él comenzó el sistema que aún utilizamos del Anno Domini. 1000 años después, Gregorio XIII, asesorado por el jesuita Christopher Clavius, reformaría en el siglo XVI el calendario juliano, suprimiendo 10 días de octubre. La finalidad era encajar lo astronómico con lo religioso, punto clave, la celebración de la Pascua. La cronología no es solo la computación de los movimientos celestes. Jesús, según Fomenko, vivió y murió en el siglo XI, de 1054 a 1086. La supernova detectada por los chinos en 1054 Anno Domini, cita en la nebulosa del Cangrejo, da cuenta de la leyenda. Las inesperadas consecuencias de las aportaciones astronómicas y matemáticas que hemos señalado y que han convocado entre nosotros a la nueva cronología pueden parecer bizarras o absurdas, pero es necesario exponerlas aunque sea de manera muy simplificada. La guerra de Troya habrían sido las cruzadas, y la guerra del Peloponeso un reflejo literario de esto. La fecha, el siglo XIII. Los autores han contado que el emperador Andrónico, también conocido como Antonino Pío, fue Cristo. Los acontecimientos clave de la religión cristiana no tuvieron lugar en Oriente Medio, sino en el Bósforo. La Jerusalén evangélica era identificada en varias crónicas con la ciudad anterior a Constantinopla, antes de que Constantino la desplazase de emplazamiento hacia la orilla europea por razones de espacio. La vieja ciudad, Jerusalén, fue abandonada. Tremendo, ¿eh? Sintetita Bueno. un poco. ¿Eh? Sintetita un poco. No te preocupes. ¿Nos queda algo? Sí, todavía digo. Vale. Vamos por el siglo XII, ¿no? Sí. De Cristo. Bueno, ahora vamos a ver, no solamente Fomenko duda de estas cosas. Este capítulo está dedicado a unos autores alemanes que ponen en duda la longitud de la Edad Media. Esto simplemente de la Edad Media. Pretenden recortar la Edad Media 300 años. ¿Existió realmente la Edad Media? Varios autores contemporáneos, casi todos de lengua alemana, cuestionan la existencia de la Alta Edad Media. Entre el siglo I y el año 1500 después de Cristo sobran 300 años. Dicen: este tiempo fantasmagórico y irreal, llamado el tiempo fantasma, fue inserto entre el año 600 y el 900. Ocurrió debido a malas interpretaciones y a falsificaciones documentales. Manfred Zeller considera que persas y omeyas fueron contemporáneos y que el Islam nació mucho más lentamente de lo que se nos relata. De hecho, según estos autores, no comenzó a expandirse hasta hace 1000 años. El supuesto y milagroso auge en décadas de esta constelación histórica e ideológica, fabricada por la misma sociedad secreta que elaboró el abrahamismo hace siglos, tiene más de falsificación que de milagro. Como la misma Edad Media, época cuyo concepto mismo fue popularizado en el siglo XVII por Christopher Keller Cellarius, 17 y 18, a la que podemos describir como mucho más corta de lo que se nos propone y consagrada en cuerpo y alma a la falsificación documental. Fue Petrarca quien utilizara por primera vez el término, aunque no le daba el sentido que conocemos, refiriéndose estrictamente a la cultura de su tiempo, que sentía cochambrosa y mediocre comparada con la del pasado, como muchos de nosotros aquí ahora hacemos con la nuestra. Demasiado cristianismo y demasiada democracia de masas son indigestos. Todo totalitarismo en Occidente, comunismos y fascismos de triste memoria y otras cosas que también encontrarán su fin y que aún no han aparecido, aparecen en gran medida, incluso en el nuevo orden mundial, inspirados en la Edad Media. Otro argumento es el peculiar mutismo documental de las comunidades judías tras la caída de Roma y la llegada al poder de Carlomagno. Esto lo señala Cecil Roth. De repente dejan de existir registros de comunidades judías durante siglos. También hay contradicción entre fuentes arqueológicas y escritas en Frankfurt, donde no hay evidencia estratigráfica entre el 650 y el 910, percibiéndose una muy peculiar y lentísima evolución en las formas de los vasos.
Muy posiblemente también la capilla carolingia de Aquisgrán date del siglo XI y el mismo emperador no sea más que una invención. La manipulación hizo nacer un tiempo fantasmagórico y un imperio que nunca tuvo fin. Seguimos con Fomenko. El reino más antiguo del cual quedan vagos recuerdos es la primera Roma, la vieja Roma del Valle del Nilo. En la versión scaligeriana, creada en el siglo XVII, como hemos ya señalado, hubo un reino del Valle del Nilo llamado Egipto. Nos parece incorrecto. El Egipto de la Biblia nada tiene que ver con este Egipto. El Egipto del Antiguo Testamento es la horda ruso-mongola, del siglo XIV al XVI. En el siglo XI la capital se desplazó a Yoros, en la orilla asiática del Bósforo. Llamaremos provisionalmente a este reino la Segunda Roma, la Jerusalén de los Evangelios, la antigua Troya. Luego la capital se trasladó a Yaroslav, Veliki Novgorod, la antigua Roma de la historia oficial. Esto es de cencerro, pero está muy bien. Esta fue la tercera Roma. Pronto la capital retornó al Bósforo, pero no su antigua localización, sino que se desplazó hacia el lado europeo. Allí emergió la Constantinopla medieval de finales del siglo XIV-XV, que más tarde será denominada Estambul. Resumiendo, primera Roma, Valle del Nilo, Alejandría, Cairo. Segunda Roma, Yoros, Jerusalén, Troya. Tercera Roma, Veliki Novgorod. Cuarta Roma, Constantinopla. Quinta Roma, Moscú. La Jerusalén bíblica, Yoros, está situada en el lado oriental del Bósforo, cerca del Mar Negro, muy cerca del monte Beikov. En la mitad del siglo XII nació Jesús el Cristo, concretamente en 1152. En la historia secular bizantina fue conocido como el emperador Andrónico y San Andrés el Apóstol. La estrella de Belén apareció en esta época. Fue una supernova que fue detectada y nos da una fecha verificable. La nebulosa del Cangrejo en la constelación de Tauro es el remanente de esta explosión. Pero encontraremos también un evento astronómico seguro para la crucifixión. ¿Acaso no ocurrió durante la Pascua judía, no demasiado lejos de la luna llena y del equinoccio de primavera? Hay un zodiaco egipcio que encaja con esto, el zodiaco redondo de Dendera, llamado zodiaco de Osiris, 20 de marzo de 1185. Osiris es un dios, después de Cristo. Osiris es un dios que muere para renacer y Jesús muere a los 33 años. La madre de Andrónico Cristo procedía de Rusia. No en vano antiguos documentos se refieren a Rusia como casa de la Santa Madre de Dios. María vivía en Sargrad, la antigua Troya. Demencial, pero real. Esto no está inventado. Bueno, vamos ya a recoger velas. Vamos a recoger velas. Fran, tío, esto no le puedo dar. Credulidad y conspiración. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra que la historia del universo y en ellas nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que produce un Dios subalterno para entenderse con un demonio. Esto es de Borges, creo que esto habla bastante de nuestra realidad. Señala el profesor Julio Escalona. Todo esto nos lleva a plantear si era tan fácil fabricar y falsificar un documento en la Edad Media. Y la respuesta es que sí, al menos hasta el siglo XIII, pues no había sistemas de registro sistemático que permitiesen verificar la veracidad de los documentos. Los benedictinos, al margen de la producción de ricos licores desde el siglo XVI, también se especializaron en la producción de documentos falsos casi desde su fundación. Saint-Denis, Fulda, Reichenau fueron algunos de los centros de producción filosófico, teológico o literaria. No solo se falsificaban en serie documentos escritos, sino piezas de arte y reliquias, historias y biografías que remitían a documentos pseudoepigráficos eran parte de la marca de la casa. Las congregaciones de esta orden estaban sujetas a Roma y sus dictámenes. Durante siglos el saber y las bibliotecas fueron monopolizados por estas gentes. Piensen, para hacerse una idea gráfica, en una sociedad comunista como la albanesa de Enver Hoxha, pero con siglos de duración. Eso sí, todo se decía en latín. Como recalca Jorge Lozano, en Lo auténtico no es único, pero aún así, en historia cabe recordar que la falsificación de documentos atraviesa todo el medioevo y, según Droysen, se convirtió en una Roma de los negocios. ¿Acaso la más relevante de todas fuera el famoso caso de la falsa donación de propiedades a la Iglesia de Roma, entre ellas la propia ciudad de Roma, que hiciera Constantino el Grande, ya convertido al cristianismo en gratitud al Papa Silvestre I por haberle sanado milagrosamente de la lepra? Tuvo que esperar al siglo XV para que Lorenzo Valla, en una memorable operación filológica e historiográfica y retórica, hasta el punto que durante mucho tiempo se le calificó como declamatio, demostrase en un análisis de la forma de la expresión que, por ejemplo, el uso de ciertas fórmulas lingüísticas eran impensables en los inicios del siglo IV.
En general, en el medioevo se falsificaba a fin de reconfirmar la confianza en algo, un autor, una institución, una verdad teológica. Hasta la fecha, arqueólogos e historiadores habían considerado que la famosa escultura de la loba del Capitolio, una de las piezas más destacadas de los museos capitolinos y auténtico símbolo de la ciudad de Roma, era una pieza realizada entre los siglos VI y V a.C. Ahora, sin embargo, la duda se cierne sobre la escultura, después de que un reputado estudioso, Adriano la Regina, haya propuesto que fue fabricada en la Edad Media. Las figuras de los niños, Rómulo y Remo, ya se sabían añadidos del siglo XIII. En el Imperio de Oriente la producción de falsedad estaba mucho más centralizada. El caso más emblemático es el de Constantino VII Porfirogéneta. Reunió a numerosos eruditos de su tiempo para elaborar una gran enciclopedia. Repentinamente los cronistas bizantinos comenzaron a cronologizar desde el nacimiento del mundo, lo cual permitió extender sin mucha problemática la cronología. Los manuscritos en griego escritos con mayúsculas se han perdido en casi su completa totalidad. Con Foz y luego con Constantino empezó la operación de transcribirlos a minúsculas, cosa que fue utilizada para falsear todo lo que pudo ser falseado. En el mundo islámico ocurrirá algo similar con el influjo de los conquistados persas, mucho más cultos, que vivían con los sasánidas en un mundo muy similar al bizantino, piramidal y burocrático, como el que viene ahora. Conspirar desde el poder es sencillo. Creerse lo que te cuentan las autoridades intelectuales forma parte de la estructura mental de nuestras sociedades presuntamente ilustradas. Aunque a lo mejor ilustrado significa solamente estar adiestrado en seguir la opinión de otros. No hay tanta distancia entre los actuales popes académicos, sus difusores mediáticos y la turba insectoidal con forma humana aparente que fagocita el paisaje urbano de metrópolis y la galería estamental medieval de precarios mujiks, tripulada por predicadores y monjes, ad maiorem potentiores gloria. Lo único que no cambia a lo largo de la historia, al margen de la broma pesada que es el universo, es la estupidez humana. El imperio nunca tuvo fin. Voy a terminar leyendo un texto de Borges porque creo que voy a ser... ¿Puedo escapar por atrás? No, ahora hablamos. Es muy largo el texto de Borges. Es esto. Vale. Para empezar a sacar los cuchillos y cortarte el cuello. Venga, sigue. Sabía que pasaría algo de esto. Cuenta esto. Ahora hablamos. Es el texto de Tlon Urbar Orbis Tertius, donde se muestra una conspiración de gente que se inventa un mundo y que